están mis queridos amigos y hermanos? Bendiciones. Bueno, lo que habíamos prometido, aquí lo comenzamos a hacer con la ayuda del Señor. Dijimos, a pedido de uno de nuestros hermanos, que íbamos a estar hablando acerca del libro de Apocalipsis. Pues bueno, vamos a tratar de hacer eso con la ayuda del Señor, pero recuerden que la idea es hacer algo fácil, es hacer algo sencillo, por lo cual no vamos a estar versículo a versículo haciendo una predicación, una exposición súper amplia y profunda. No, la idea es tener un pantallazo, ¿cierto? Un panorama general del libro como para entender de qué se trata. En primer lugar, vamos a hablar acerca del nombre del libro. El libro Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación, también significa correr el velo. Es como si aquí hubiera una cortina aquí adelante, corremos la cortina y ahora está todo a la vista. Como el libro significa eso, nosotros no podríamos o no deberíamos decir, bueno, Apocalipsis es un libro difícil. No, porque justamente Apocalipsis significa correr el velo. Las cosas están ahí a la vista. Las cosas, Dios ha quitado el velo, ha quitado esa cubierta y ahora nos muestra las cosas de una manera directa. Entonces, Apocalipsis en realidad no es un libro difícil. Tampoco nosotros podríamos decir que Apocalipsis es un libro simbólico. Algunos predicadores de este tiempo, no porque ellos lo hayan inventado, sino porque es la escuela de pensamiento a la cual ellos pertenecen, por ejemplo, el pastor Will Graham, ellos dicen Apocalipsis es un libro simbólico. No, eso es un grosero error. Apocalipsis no es un libro simbólico, Apocalipsis es un libro literal. Es decir, si bien es un libro profético y en la profecía abundan los símbolos, las metáforas, eso es verdad, pero no es un libro simbólico. ¿Qué significaría ser un libro simbólico? Bueno, lo que está allí escrito dice eso, pero en realidad es un símbolo de algo, no es la realidad. No, claro, de esa manera, con razón uno entiende de que ellos, por ejemplo, el pastor Will Graham y Juan Manuel Vaz, por ejemplo, Sugel Michelén, Miguel Núñez, Paul Washer y muchos otros más, no crean en un milenio. Claro, porque ellos llegan a Apocalipsis en el capítulo 20 y ahí dice que reinaron con Cristo 1000 años y ellos dicen, no, pero eso es un símbolo, simplemente eso quiere decir otra cosa. No, nosotros al decir y al creer, al sostener que es un libro literal, lo que dice allí es tal cual. Claro que el literalismo tiene sus, digamos, sus particularidades, sus características. Por ejemplo, en un determinado momento, Apocalipsis nos va a decir que lavaron sus ropas en la sangre del cordero y en ella las han emblanquecido. Obvio que eso es una metáfora, no es un cordero literal, es decir, un animalito, y tampoco uno podría meter una prenda en la sangre de un corderito y sacarla limpia, obviamente sale cierto teñida. Entonces entendemos que es una metáfora. Ahora, el libro es un libro literal, en donde abundan las metáforas, que no es lo mismo que decir, o es un libro literal, en donde abundan los símbolos, que no es lo mismo decir, es un libro simbólico. Son dos cosas totalmente distintas. Si a usted le quedan dudas, bueno, en los comentarios usted me puede pedir allí que ahonde en el tema. Entonces, la palabra Apocalipsis no significa catástrofes o cosas así que la gente muchas veces piensa, y bueno, en el libro por supuesto se narran catástrofes, sino que es un libro que en realidad es donde se ha corrido el velo y nos queda al descubierto el futuro o cosas que nosotros no podríamos saber de ninguna manera, ¿no? La clave de todo el libro, para entender el libro, es el versículo 19 del capítulo 1. Versículo 19 del capítulo 1, que dice de la siguiente manera: escribe las cosas que has visto, primero. Segundo, y las que son. Y tercero, y las que han de ser después de estas. Es decir, que el mismo libro, capítulo 1, versículo 19, me dice que el libro se divide en tres. Las cosas que has visto, ¿sí? Las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Entonces el libro se divide en tres. Y esas tres secciones nosotros las podríamos ubicar de la siguiente manera. Las cosas que son es el capítulo 1. En el capítulo 1 me va a presentar a Jesucristo como sumo sacerdote, a Jesucristo en gloria.
cómo Él está ahora a la diestra del Padre, cómo Él ahora está allí en el cielo. Entonces lo vamos a ver con majestad, con gloria, como en la transfiguración, ¿se acuerdan? Dice que su rostro resplandecía como el sol, ¿cierto? Bien. Así lo vemos en el capítulo 1. Entonces el capítulo 1 de Apocalipsis es la primera parte del libro, las cosas que son. ¿Cómo está Jesucristo hoy luego de haber ascendido? Él está como sumo sacerdote, Él está glorificado, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y al final del capítulo 1 nos va a decir que Él se pasea en medio de los 7 candeleros. Y nos explica esa metáfora allí, que los 7 candeleros, ¿cierto?, son las iglesias. Es decir, Él es el sumo sacerdote de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, Él observa la iglesia, cómo se conduce la iglesia, si la iglesia está alumbrando, si la iglesia tiene pecados, si hay cosas que alabar de la iglesia, si hay cosas que reconocer de la iglesia, si hay cosas que mejorar de la iglesia, si hay juicios que vienen a la iglesia. Todo eso lo presenta el capítulo 1. Entonces, vuelvo a reiterar, el capítulo 1, versículo 19 es la clave para entender todo el libro. Se divide en 3. Las cosas que has visto. Ese es Jesucristo en gloria. Ese es Jesucristo como sumo sacerdote. Después viene la segunda división del libro, las cosas que son. Y eso sería el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Es la segunda división. Fíjese que el capítulo 1 es la primera parte, es Jesucristo en gloria. El capítulo 2 y el capítulo 3 es las cosas que son ahora, es decir, la iglesia. Entonces allí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 tenemos los mensajes a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Sardis, etcétera, etcétera, a las 7 iglesias, ¿no? Entonces vemos allí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 lo que sucede ahora con la iglesia, lo que está pasando con la iglesia, y que sería la dispensación actual, ¿no? Y la tercera división del libro es las cosas que serán después de estas, es decir, después que la iglesia sea quitada, después que pase este periodo de la iglesia, viene las cosas futuras. Viene el rapto de la iglesia, la gran tribulación, el reino milenial, el juicio final, ¿cierto? La nueva Jerusalén, cielos nuevas, tierra nueva. O sea que desde el capítulo 4 en adelante es todo futuro. Nosotros estamos transitando en el capítulo 2 y el capítulo 3. Estamos en el periodo de la iglesia, mientras el capítulo 1 nos dice que Jesucristo está en el cielo, ¿no? Eso es básicamente la división. Quiero hacer un comentario que nos dice, por ejemplo, un autor, Warren Wiersbe, y nos dice, en el Evangelio de Juan, allí se nos dice, crean. En las epístolas de Juan nos dicen, estén seguros. Y en Apocalipsis nos dicen, estén listos. En el Evangelio de Juan nos dicen, la vida recibida. En las epístolas de Juan nos dicen la vida revelada, y en Apocalipsis nos dicen la vida recompensada. En el Evangelio de Juan nos habla de la salvación, las epístolas de Juan nos hablan de santificación, el Apocalipsis nos habla de la soberanía. El Evangelio de Juan nos habla de Cristo como el profeta, las epístolas de Juan como Cristo el sacerdote, y el Apocalipsis básicamente Cristo como el Rey. Si bien lo presenta en el capítulo 1 como lo que es hoy en día el sumo sacerdote, pero es solamente el capítulo 1. El capítulo 4 en adelante vamos a ver justamente cómo se desarrolla todo el futuro y cómo termina en que Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores, ¿sí? Vamos a dejar, por supuesto, siempre lugares para las preguntas, así es que usted puede ir haciendo este análisis con nosotros, ¿sí? Bien.